Gloria al Señor. Le hemos dado por título a la prédica de hoy, ya no como Adán, ahora como Cristo. Ya no como Adán, ahora como Cristo. Y vamos a estar trabajando en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2. Y yo le voy a animar que vaya conmigo al versículo 14 hasta el versículo 18 de la carta a los Hebreos. Y le voy a pedir que lea conmigo con entendimiento, con pasión, con ganas en su corazón. Vamos a leerlo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a nosotros, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. 18. Gloria al Señor. Uno de los personajes, o el personaje más importante de las tiras cómicas de la liga de los super amigos, es Superman. Un personaje legendario. Es imposible que aquí ninguno lo conozca. Es extraordinario verlo salvar a Luisa Lane. Es fenomenal verlo enfrentar enemigos que en su apariencia eran más fuertes que él. ¿Cómo olvidar el eslogan que tenía? Luchando por la justicia. Y cuando empezaba el programa de televisión, que yo no me lo perdía, empezaba diciendo: más rápido que una bala, más fuerte que una locomotora, capaz de saltar cualquier edificio de un solo salto. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y nos metemos en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, este capítulo mete a Jesús y nos enseña a conocerlo como un superhombre, como aquel que lo supera todo. Y lo supera todo como hombre, ni siquiera pensando que es Dios. La Biblia nos dice que este hombre, Cristo, hizo algo que nadie podía hacer. La Biblia nos habla de Jesús como el hombre superior a todo. Este libro de Hebreos, en su segundo capítulo, lo afirma con categoría. ¿Qué busca este segundo capítulo? Busca que usted y yo lo conozcamos para que al poder reconocer a Cristo como el hombre superior a todo, nosotros también en ese conocimiento que tengamos de Jesucristo podamos superar nuestros hábitos, podamos superar nuestra falta de fe, podamos superar nuestra falta de entrega total o de entrega genuina a Dios. La invitación es a conocerlo como ese superhombre que venció la muerte, como nos dice la Biblia en una de las cartas de Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste retener a ese Rey de gloria. Y en esta mañana vamos a estar hablando de Cristo como ese superhombre que tiene la capacidad de gobernar nuestra vida, que tiene la capacidad de bendecirnos. Vamos a estar hablando de él, y para que usted pueda identificarse todavía más con él, vamos a mirar un solo punto en esta mañana. El Hijo de Dios se hizo el Hijo del hombre. El Hijo de Dios se hizo el Hijo del hombre. Tremendo misterio. Dios decidió descender y quitarse las riquezas que tenía para hacerse hombre y humillarse, para poder venir
y morir por nuestros pecados. El Hijo de Dios se hizo el Hijo de Hombre. Para poder entonces sostener este primer punto, acompáñeme a dos versículos que acabamos de leer. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. No sé si has notado que el dejar de ejecutar, el dejar de practicar algunas reglas nos pueden llegar a meternos, nos pueden llevar a meternos en problemas. Todos aquí, o la mayoría aquí, manejamos. Y cuando nosotros salimos a manejar, estamos reconociendo todos los días las reglas que regulan el hecho de que no podamos no tengamos accidentes. Estamos viendo algunas señales de tránsito. Y muchos pudieran decir, pastor, he venido manejando 30 o 40 años y soy capaz incluso de manejar, de tanto conocer las señales de tránsito con los ojos cerrados. Y yo creo, mi hermano, que lo que estamos tratando de decir con esta pequeña introducción es que no podemos dejar de pasar por alto las señales que a nosotros nos regulan. Las señales de tránsito se hicieron para que nosotros podamos evitar accidentes, para que nosotros podamos evitar problemas en el conducir. Cuando leemos el segundo capítulo del libro de Hebreos, estamos mirando que Dios nos está diciendo que el pueblo de Dios puede caer en olvidar algunos principios de vida, algunas regulaciones y algunos principios que al olvidarlos y al sentirnos confiados nos pueden llevar a tener problemas en nuestra vida cristiana. Escúchelo, rudimentos. Cuando la iglesia se siente ganada, cuando usted se siente que no necesita de Dios, cuando la muerte del Señor Jesucristo se la repiten una y otra vez más, y usted la pasa por alto, y usted ve en ella que ya no es ni siquiera importante mirar cómo fue que Cristo se desprendió de su gloria y vino a morir por nosotros, usted corre el peligro de caer en su autoconfianza y olvidarse de Dios. Pablo, y ahora lo vamos a leer, nos recomienda que no olvidemos algunos principios básicos que deben de seguir regulando nuestra vida, tales como Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Qué sientes cuando te recuerdan que Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Hay pasión en tu corazón? Déjame decirte que soy de esos pastores, y no lo digo por engreírme ni por aplaudirme a mí mismo, pero amo el pensar en cómo Cristo murió por mis pecados. Y hay veces cuando voy manejando, practico mucho con mi esposa, me quebranto y le doy gracias a Dios, porque cuando recuerdo que Él me perdonó, también recuerdo cuánto le debo a Dios y cuán comprometido tengo que estar con su obra manifiesta en mi corazón. Pablo nos quiere decir en este segundo capítulo que no solamente no olvidemos la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, sino que tampoco olvidemos que algún día Él vendrá a buscar su iglesia y que tenemos que estar preparados. Pero muchos de nosotros podemos caer en una autoconfianza donde olvidamos los rudimentos de lo que es el evangelio. Cristo murió, Cristo vino y pagó un precio por nosotros. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que puede perdonar pecados. Y mire cómo la carta del libro de Hebreos en su segundo capítulo nos lo dice. Capítulo 2, versículo 1 y 2, por favor. A la voz de 3, 1, 2 y 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, las mencionadas. No sea que nos deslicemos. Mire qué tan fácil es deslizarnos
si nosotros no ponemos atención en principios espirituales de la palabra del Señor. Rudimentos, como los que le mencioné. Cristo murió por nosotros. Él vino y pagó un precio. Él es el intermediario y el único intermediario entre Dios y los hombres. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice el versículo 2, que es algo que nos debe de llamar mucho la atención. Cuando somos cristianos autoconfiados, cuando somos cristianos que olvidamos estos principios de vida, mira lo que sucede con aquellos que también algún día olvidaron, tropezaron y quebrantaron las leyes de Dios, colocando a Dios a un lado y colocándose ellos en medio como los más importantes. Mire lo que dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, mire lo que viene, versículo 3 nos dice, 1 y 2 hasta allí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue como firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa ¿qué? Retribución. Ahora devolvámonos en el versículo. La Biblia dice, porque la palabra dicha por los ángeles fue firme. Venga, le pregunto, ¿qué historia de la Biblia que usted haya leído, donde haya habido una participación angelical de palabras dichas por los ángeles, no se cumplió? Déjeme decirle, mi hermano, que todo mensaje que Dios permitió traer por medio de los ángeles se cumplió. Nada más podemos utilizar un gran ejemplo. El día en que Gabriel se presentó ante la Virgen María. Dios lo envió y lo envió a Nazaret, a una pequeña ciudad de Galilea. Y cuando lo envió, Gabriel se presentó en un gran saludo. Se presentó ante ella y le dijo, Dios te salve María. Esa frase, Dios te salve María, quiere decir, eres muy bendecida y eres bendecida de una forma muy especial. ¿Pero por qué soy bendecida de una forma muy especial? Porque vas a quedar en embarazo y el ser santo que está dentro de ti será llamado Jesús y su nombre significa Salvador. Vendrá a salvar a la humanidad y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Déjeme decirle, mi hermano, que ella fue una mujer muy favorecida, muy bendecida por Dios, porque ella fue el receptáculo de Jesús dentro de ella. Cada uno de nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y eso lo espero. Y eso nos hace megamente bendecidos, hiper bendecidos, porque la vida de Jesús está dentro de nosotros y está dentro de nosotros para gobernar nuestra vida, para llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria, si usted se lo pide. La Biblia nos dice, o si usted se entrega, la Biblia nos está diciendo que la palabra de los ángeles fue firme y se cumplió, porque Dios habla, porque Dios no miente, porque Dios cumple. La palabra de ellos se cumplió, pero también hay otra palabra que se cumplió, y se cumplió sobre aquellos que desobedecieron los 10 mandamientos. Moisés los entregó. Y cuando los entregó, el pueblo, en vez de obedecer y en vez de entregar su corazón al plan perfecto de Dios para bendecir sus vidas y para ser totalmente libres de Egipto y del pecado, dice la Biblia que se desviaron, que buscaron su propia forma de vivir, que se quisieron independizar de Dios. El ser humano no ha cambiado. Pero ¿qué dice la carta, el capítulo 2 de Hebreos? Dice que recibieron su retribución, porque la paga del pecado es la muerte. Déjeme recordárselo, mi hermano. Usted no es hecho maldito porque Dios quiere hacerlo maldito. A usted no le va mal porque Dios quiere que a usted le va mal. Dios nos enseña que el pecado trae consecuencias y que usted no va a ser libre de esas consecuencias si usted no se arrepiente, si usted no entrega su vida a Dios, si usted no pone el pecado a un lado, si usted no se aparta de él. ¿Usted está aquí? La carta de los Hebreos nos está diciendo que toda transgresión y desobediencia recibió su retribución. Fallamos, quebrantamos los mandamientos del Señor, nos alejamos
del Señor. Cuando Pablo está diciendo en este segundo capítulo que tenemos que tener cuidado, porque si descuidamos algunos principios bíblicos que nos deben de mantener con vida, nos lleva a pensar, como dice el mismo capítulo, que pudiéramos estar descuidando una salvación muy grande o tan grande. El apóstol Pablo, que se cree que es el escritor de esta carta, no nos está diciendo que vamos a perder la salvación. Nos está diciendo que al pueblo de Israel, y que tenemos que recordar de esto, se le permitió tener salvación en varios escenarios de su vida. Cuando luchaban con sus enemigos, los filisteos, solamente tenían que depender de Dios para que Dios les diera victoria. Pero ellos no dependían de Dios. Ellos fueron rebeldes y descuidaron la salvación que en varios episodios Dios les quería dar. Y luego terminaron encadenados, luego terminaron derrotados, luego terminaron siendo cautivos por imperios más grandes. Hermanos, cuando descuidamos principios bíblicos, como los que les he mencionado, pudiéramos caer encadenados ante el pecado, y eso no lo queremos. ¿Se ha cansado usted de pecar? ¿Ya no quiere pecar? ¿Abomina el pecado? ¿Lo entiende en su corazón y lo detesta? Hermanos, cuando usted logra llegar a ese entendimiento donde usted quiere vomitar el pecado porque se siente esclavizado, yo doy gloria a Dios por eso, porque ha llegado al punto de quiebre donde lo quiere Dios, confesando su pecado y apartándose totalmente de él. ¿Ha confesado su pecado? ¿Cómo escaparemos? Nos dice este segundo capítulo. Si descuidamos una salvación grande, la vida cristiana se te puede arruinar cuando te confías, cuando piensas que solamente es congregarte un domingo, cuando piensas que solamente es leer la Biblia. No es así. La vida cristiana se te puede arruinar cuando tú confías en ti mismo. Hermanos, si hubo consecuencias para el pueblo israelita al olvidarse del Señor, también va a haber consecuencias para nosotros. Yo quiero recordarles algo que es especial y muy especial. El sueño de Jesús no solamente fue llevarnos al cielo. El sueño, el propósito de Jesús también era traer el cielo a nuestro corazón. Por eso él decía, vénganos tu reino, que tu reino se haga realidad en nuestra vida, que tu gobierno se haga realidad en nuestra vida, que tus propósitos se hagan realidad en nuestra vida, que tu salvación se haga real en nuestra vida. La salvación. ¿Qué implica la salvación? La salvación no incluye solamente pensar que Dios nos está esperando por la eternidad, que hay un lugar más glorioso que este, que dice la Biblia que Él se fue a preparar morada para nosotros. Gloria a Dios. Pero la salvación no solamente es la eternidad, la salvación también es la justificación. ¿Te sientes justificado por Dios? La salvación no solamente es justificación, también es santificación. ¿Sabes que Dios te está procesando? ¿Te sientes vivo? Y entiendes cuando en cada prédica y en cada devocional Dios te está hablando y te está diciendo, hey, deja de robar, hey, deja de mentir, hey, deja de adulterar, hey, deja de fornicar. ¿Lo entiendes? Te estás apartando de Él. Porque el paquete de la salvación no solamente es la vida eterna, la salvación también incluye glorificación, santificación, justificación, adopción, regeneración. ¿La estás viviendo? ¿Estás viviendo el paquete completo de la salvación en tu corazón? Y esto me llama la atención. Porque cuando olvidamos este paquete completo, nos interesamos de otras cosas. ¿No lo ha notado? ¿No ha notado que nos gusta la escatología? ¿Cuándo será el milenio? ¿Cuándo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿No ha notado que hay temas escatológicos que estudia? La escatología es el estudio de los últimos tiempos que nos llama la atención y por allí nos desbocamos. ¿No ha notado que eso llega a su corazón? Ahora vemos a un Israel que bombardeó, que fue bombardeado, que mató personas y que le mataron personas.
Y hay gente que dice, pastor, si ve lo que está pasando con Israel, déjeme decirle algo. El Israel de Dios, el reloj de Dios ya no es Israel. Israel ya está siendo tratado como las demás naciones. El reloj de Dios es la iglesia. Usted hace bien con mirar lo que le pasa a la iglesia. La iglesia es la que va a ser arrebatada. La presencia de la iglesia en este mundo es la que impide la introducción del hombre impío, del anticristo, a este mundo. Mientras que gobierne la iglesia, mientras que sigamos predicando de santidad, integridad, entrega a Dios, salvación, ese hombre impío con sus características no va a entrar a este mundo. Y llegará el día en que entrará, pero la iglesia partirá de la mano de Dios. De la mano de Dios. Pero si hay temas que debieran de preocuparnos. Hay temas que debíamos de pensar en ellos. Como la santidad, como el apartarnos del mal, como la idolatría, como madurar cada vez más para el Señor. Porque no hay nada más glorioso y más hermoso que hablar con un cristiano maduro. Hablar con himnos y cánticos espirituales. Hablar con la palabra de Dios. Saber que tenemos el mismo espíritu. Que hemos sido bautizados por el mismo Señor. Con el mismo espíritu. Es maravilloso. Pero no hay nada más desafiante que hablar con un cristiano carnal. Que no tiene nada que decir. Que miente y dice la verdad. Que le da lo mismo ese concepto. Que no entiende que apartarse para el Señor es lo mejor que puede hacer, que conocerlo. Hay temas que sí debieran de preocuparnos y le voy a decir algo. Quien se preocupa por esos temas y quien vive con temor al Señor no le tiene temor a lo que va a pasar en el futuro. No le tiene miedo ni a bombas nucleares. No le tiene miedo a que reine el anticristo. ¿Por qué? Porque no se va a quedar aquí. Porque vive para la gloria y honra de su nombre. Es así. A mí no me preocupa. Qué rico conocer de escatología. Qué rico conocer de los últimos tiempos. Pero no he notado que los teólogos más profundos ni siquiera se ponen de acuerdo en cuándo es el milenio, o cuándo va a reinar, cuándo va a ser el milenio, o cuándo va a ser la entrada del anticristo, o quién es el anticristo. Ni siquiera se ponen de acuerdo, pero hay temas centrales en que la Biblia sí se pone de acuerdo. De nuevo, la santidad, el crecimiento, la madurez, el temor al Señor. ¿Confías en el Señor? ¿Practicas la confianza en el Señor? Pero ahora le pregunto, ¿cuál es el primer punto de esta prédica? El Hijo de Dios se hizo el Hijo del Hombre. Déjame decirte algo muy importante. La grandeza de Jesús y su exaltación no la consiguió como Dios, la consiguió como hombre. La grandeza de Jesús no la consiguió como Dios, la consiguió como hombre. ¿Qué dijo Jesús? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ese versículo lo dijo estando él en la tierra. Jesús, nuestro superhombre, nuestro Dios que se hizo hombre. El Hijo de Dios que se hizo hombre. Ahora, para que usted pueda entender esta frase, vamos a mirarlo desde el principio de la creación. El Hijo de Dios se hizo hombre. ¿Se ha preguntado por qué se hizo hombre? Porque Adán, nuestro padre, pecó. Y era necesario reemplazarlo. Dios le dijo a Adán, tú serás Señor y administrador de todo. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Dios crea al hombre y le dice al hombre, mira, Adán, vas a gobernar sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre todo lo creado.
tú vas a ser Señor de todas las cosas. Pero llegó el día de la tentación. Usted lo conoce, tal vez más que yo. Y el día de la tentación involucra a la mujer. Y me gusta mucho porque el primer programa del lunes de Aviva Nuestros Corazones habló tremendamente, de una forma tan clara, que yo no lo había visto de esa manera. Llegó Satanás, se presenta, le cae a la mujer es tentada, la mujer le da, come del fruto, desobedece a Dios y enseguida le da al hombre. Y siempre nos habíamos preguntado, ¿dónde estaba el hombre? Estaba trabajando, estaba labrando el huerto, había descuidado a Eva y se fue a trabajar 18 horas diarias. ¿Sabe dónde estaba el hombre? A un lado de Eva. Estaba viendo qué estaba haciendo Eva. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque Dios no le pregunta a Eva qué fue lo que hizo, ni le pregunta a Eva dónde estaba. Le preguntó fue al hombre. Y el hombre sabía dónde estaba Eva y qué estaba haciendo Eva. Somos tan responsables como la mujer. Escuchaba yo un teólogo en estos días que decía que Adán podía haber hecho dos cosas maravillosas allí. Una era haberle dicho a la serpiente, serpiente, ¿para dónde vas? No abuses, eres diablo, vas a quebrantar lo que nuestro Padre Celestial nos dijo, hasta aquí llegaste. Eva, quieta en primera, no vas a aceptarle nada a la serpiente, no me hables más con la serpiente. Adán hubiera podido tomar autoridad y decirle a la serpiente, no cuentes conmigo, no lo vas a lograr, retírate de aquí, Dios es el que manda, pero no lo hizo. Pero este teólogo decía algo que también me llamaba la atención. ¿Qué podía haber hecho Adán allí? Hubiera podido matar la serpiente y haberle dicho a Dios, Eva pecó, ahora yo tomo su lugar. Tiene lógica. El hombre fracasó. Fueron engañados. ¿Usted sabe qué es eso? Que a nuestro padre Adán le haya sido dado autoridad, dominio, gobierno sobre todas las cosas y fueron engañados ilegítimamente. Fueron engañados, pero cayeron en ese engaño. Y cuando cayeron en ese engaño, Adán perdió el dominio y la autoridad. ¿Y sabe a quién se la dio? A Satanás. Y cuando se la dio a Satanás, por eso en el capítulo 4 del libro de Mateo, ¿cómo se presenta Satanás? A ver, Jesús, arrodíllate y póstrate, porque estos imperios y esta autoridad, toda me fue dada. Ojalá Adán hubiera contestado como Jesús, huye Satanás, vete de aquí. No tienes poder frente a este Señor que es gobernador de todo. Tú eres príncipe, pero yo soy rey sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Toda la creación le fue entregada al diablo. Por causa de la caída, la humanidad se hace esclava de ese falso Señor. Y aquí se formula una pregunta. ¿Y Dios por qué no lo destruyó? ¿Por qué no cogió y Dios dijo, serpiente, ven acá, con el traquear de los dedos, desaparécete? ¿Sabe qué, mi hermano? Al estudiar la Biblia y después de leer varios comentaristas, ningún plan, ninguno cabía en el rescate de la humanidad. Cualquier plan diferente a la redención de Cristo hubiera hecho ver a Dios como el dictador del universo. Como aquel que no toleraba nada. Como aquel autoritario. Hubiera mostrado a Dios donde Dios destruye a la serpiente, donde Dios destruye al diablo. Entonces todo el universo hubiera dicho, a Dios hay que amarlo por temor, pero no con devoción. La gente no se hubiera acercado a Dios, sino de una forma temblorosa, como se acercaba el pueblo en el monte Sinaí, donde le decía a Moisés, un hombre que amaba a Dios,
las leyes, sus principios. Y le decía, ¿qué le decía el pueblo a Dios? ¿Qué le decía Moisés, el pueblo a Moisés? Ve tú y habla con él. Pero Dios no quería eso. Dios quería que tú y yo lo amáramos con todo nuestro corazón, con toda nuestra devoción, sin necesidad de temerle, sino un temor reverente al Señor. Dios no abusa de su poder. Y te voy a decir algo más. Te quiero que lo lleves en tu corazón. Si tú no quieres nada con Él, Él nunca va a abusar de ti. Él es todo un caballero. Si quieres con Él, Él se acerca. Él te ama y te abraza. Pero nunca va a abusar de su poder para que tú vengas a los pies de Cristo. O vienes o te alejas totalmente del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él es muy grande. Porque Él es insondablemente Dios. Porque Él es inescrutablemente Dios. Y Él no actúa bajo nuestros caprichos. No actúa bajo nuestros caprichos. Mira lo que dice Romanos. Después de ver todo este caos, Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Cómo ratifica esto? Romanos 5, 12. Dice a la voz de tres. 1, 2 y 3. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres. Ah, ahora entiendes por qué tu corazón es rebelde. Porque traes un chip, porque traes un ADN en tu corazón que desde que naces no quieres nada con Dios. ¿No han notado nuestros niños pequeños que en vez de decir vienen hacia acá, cogen hacia otro lugar? Rebeldía, ese chip de desobediencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí es donde viene lo glorioso. Entonces, ¿cómo salvamos al hombre? Adán pecó, su descendencia pecó. Ahora necesitamos buscar a un hombre que cuando lo tienten no caiga en tentación, que cuando tenga el pecado por delante no caiga en él. En él no debe de haber mentira y no debe de haber engaño. ¿Dónde lo encontramos? ¿Será que podemos hablar con Enoc? No, Enoc no sirve, porque por cuanto todos pecaron. ¿Será que podemos hablar con algún patriarca, con Jacob? El engañador no nos sirve, fue tildado de engañador. ¿Quién podrá presentarse para salvar la humanidad? Y ahí es donde viene nuestro Cristo glorioso, a perdonarnos de todo pecado. Él era el único que podía calificar. Él era el único que podía ser capaz de resistir tentaciones, de no pecar en nada y de vencer en todo. Incluso tenía que ser Cristo, que no abusara de su poder. ¿Se acuerdan la escena en la cruz del Calvario? Cuando le gritaban, ¡hey! Si eres el Hijo de Dios. Venía de hacer milagros, venía de resucitar muertos, Lázaro, venía de sanar leprosos, venía de dar vida donde no lo había. Y estando crucificado, ¿qué le decían? Si eres Hijo de Dios, qué tentación tan grande. Bájate de allí. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera bajado? ¿Sabe qué hubiera pasado? Si hubiera levantado Satanás, hubiera dicho, ese Dios que tú mandaste a morir por la humanidad, lo que tú llamas Dios también es imperfecto. También cae en tentaciones. Le hubiera gritado al universo entero que Dios era un incapaz, un imperfecto, que también cae en tentación. Pero la Biblia nos dice en el libro de Santiago que en Dios no hay oscuridad. No hay inclinación hacia el pecado, que no es tentado ni siquiera a hacer el mal.
es que Dios no es como los hombres. Pero ¿se acuerdan ustedes en Génesis 1:26 que dice Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu? Dice, hagamos al hombre. Y hagámoslo a nuestra semejanza y conforme a nuestra imagen. Ah, el hombre Adán tenía sangre y tenía un cuerpo. Quiere decir que Dios tenía sangre y cuerpo de ninguna manera. La Biblia declara en San Juan 4:24 que Dios es espíritu. ¿Qué hizo Dios? Nos dio un cuerpo, la parte mortal, pero también nos dio un espíritu, la parte inmortal. Esa parte inmortal es la que le va a dar cuenta a Dios por toda la eternidad. ¿Por qué Dios nos hizo a su imagen y semejanza? Nos hizo para que nos pareciéramos a Él, para que buscáramos lo santo, lo puro, para que tuviéramos su carácter, para que también tuviéramos esos atributos maravillosos llamados el amor y la misericordia reinando en nuestro corazón. Pero ¿sabe también por qué nos hizo así? Para que tuviéramos comunión con Él. ¿Tienes comunión con Dios? ¿Hablas con Dios? Y cuando hablo de tener comunión con Dios, estoy hablando de más que tratarlo papacito precioso, papuchito lindo. Estoy hablando de acercarte confiadamente y arrodillarte y reconocerlo como el dueño y soberano de todas las cosas, de tu vida. Como cuando tú te arrodillas delante de Él y le dices, Señor, como lo dijo Jesús, haz conmigo conforme a tu voluntad. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Dios se hizo hombre. Jesús se hizo hombre. Por eso se le llama el postrer Adán. Este Jesús tiene el poder de desarrollar una nueva creación, una nueva humanidad. Él es la cabeza de todos aquellos que decidan ser llamados hijos de Dios. Todos los que creen en Jesús ya no son parecidos a Adán, son como Jesús. Me encanta esto. Una nueva vida desarrollándose dentro de nosotros. Dice la Biblia que se hizo poco menor que los ángeles y estuvo dispuesto a morir por nosotros. No tuvo, 20 pregunto, y esto me llama la atención. Él lo dejó todo. ¿Qué has dejado tú por Jesús? ¿Qué has dejado? Hasta el día de hoy seguimos luchando con nuestros empleos porque tenemos que trabajar un día domingo. ¿Qué has dejado por Jesús? Hasta el día de hoy peleamos con el Señor, con nuestros devocionales. ¿Qué has dejado por Jesús? Porque el ejemplo más grande que nos dejó Jesús es que Él lo dejó todo por nosotros. ¿Has dejado amistades por Jesús? ¿Has dejado empleos por Jesús? ¿Has dejado salarios por Jesús? ¿Has dejado relaciones impías por Jesús? Eso sería un reto maravilloso. Porque Él lo dejó todo. Dejó de ser Dios por nosotros. No quiso ser Dios sin nosotros. ¿Qué has dejado por Jesús? ¿Crees que has dejado algo por Dios? ¿Qué sueños has abandonado? ¿Sabe que al pensar en esto, pensaba yo cuando tenía 18 años, a punto de casarme? Fui de mi casa, y lo digo con humildad, el mejor estudiante. Fue el único que pude terminar un bachillerato industrial. ¿Y sabe en quién pensaba? En horarios de jornada de 12 del mediodía a las 8 de la noche, con el estómago vacío, porque no había comida en la casa, estudiando y concentrado en que tenía que terminar mi bachillerato. ¿Saben quién pensaba? En mi papá y en mi mamá. Y un día les dije, viejos, estoy sacrificándome por ustedes. Los voy a poner a comer sentados. Hasta que se apareció Clarita. Cuando se apareció Clarita, terminé mi bachillerato
y me enamoré tanto que a mis viejos no les cumplí. Por eso me siento en tanta deuda hoy. Por eso cada que voy a Colombia los honro. Por eso estoy tan cerca. Por eso los llamo tanto. Por eso converso con ellos. Por eso los animo. Por eso oro por ellos. Porque siento que no les cumplí. Y a veces nos pasa lo mismo con Dios. Te prometo, Dios. Me entrego, Dios. Te doy todo, Dios. Y cuando viene un mejor postor, lo cambiamos por alguien más. Acompáñeme ya a punto de terminar a Romanos capítulo 5, versículos del 12 en adelante. Romanos capítulo 5. Versículo 2 en adelante. Y deleites en lo que viene, porque es para usted. 1, 2 y 3. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuanto qué? Pero si usted lee bien el versículo, va a encontrar que se está hablando en plural. El hombre pecó. Dice la Biblia que Adán falló. Y le están contando a Adán el pecado de la desobediencia. Y esa desobediencia pasó a todos los hombres. Y esa desobediencia desencadenó otros pecados. La mentira, la lujuria, la impiedad, el robo, los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación. Dice, pues antes de la ley había ¿qué? Pecado, y está en singular. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley vino con Moisés y que para el tiempo del jardín del Edén, donde estaba Adán y Eva, no había ley, no había forma de reconocer el pecado. La única forma de entender que si había pecado es por el mandamiento que les había dado Dios: no coman de ese árbol. Pero vino la ley. ¿Y qué hizo la ley? Empezó a mostrarnos que habían otros pecados. Sí, y permítame, lo menciono con vergüenza: el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira, las divisiones, el egoísmo, el orgullo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y mire lo que viene. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aunque no había ley que señalara que alguien era culpable, reinó la muerte. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo: el día en que comieran de ese fruto, ciertamente morirán? Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura ¿de quién? Gloria a Dios. Del que había de venir. ¿De quién estaba hablando? De Jesucristo. Siga con el 14, 15. Pero el don, el regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel, uno, murieron los muchos, o sea, por uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos que la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Ay, aquí la historia se empieza a partir. Si por un hombre entró el pecado, la maldad, por un hombre sale el pecado del mundo, por la gracia que hay en el Señor Jesucristo. Sigamos adelante, 16. Y con el regalo, con el don, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, la desobediencia, para condenación, pero el don vino a causa de ¿qué? De muchas transgresiones para justificación. ¿Usted solamente ha desobedecido? No levante la mano. Venga, le pregunto y le hago un examen. ¿Ha llegado a mentir? Y déjeme le ayudo. ¿Ha llegado a robar? No levante la mano, déjeme le ayudo.
Ha llegado a tener malos pensamientos, indecentes, deseando la mujer de su prójimo. Sí, déjeme le ayudo. Déjeme lo confronto y me confronto. ¿Cuánto pesa el pecado? O los pecados. Porque ya no era la manera de Adán, un solo pecado, la desobediencia. Ya empezaron a entrar en el mundo miles de pecados, cientos de pecados que usted y yo practicamos o que practicábamos. Y con el don no sucede como en el caso de aquel, uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, sabiendo Dios lo que iba a pasar después de Adán y lo que íbamos a heredar después de Adán, dice, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Siga conmigo el 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres por cuanto todos pecaron, de la misma manera por la justicia de uno, de Cristo en la cruz del Calvario, vino a todos los hombres la justificación de la vida. 19. Porque así, léalo. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Usted es un justo. Usted es un justo. Yo soy un justo. Por la obediencia de uno. Gloria a Dios. En estos días en la escuela ministerial veíamos ese tema de lo que es la teología propia, el estudio de Dios. Y cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de algo que yo no sé cómo le sonará a usted. Pero cuando Juan, el apóstol, recibió esa visión del Señor en la isla de Patmos, veía millones de personas vestidas de blanco. ¿Sabía quién estaba viendo el apóstol Juan? A usted y a mí, ahí dentro de esos millones y millones de personas salvadas con la sangre, por la sangre del Cordero de Dios. Sí, sí, y siga conmigo, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? Claro, es que ya habían más pecados que contar. Mas cuando el pecado abundó, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Usted está aquí conmigo. Ya casi para terminar, Romanos 5, del 8 al 11, en ese mismo capítulo. Mas Dios muestra su amor. Vamos a leerlo como cantando el himno nacional de nuestro país. 1, 2 y 3. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados, ¿dónde? Diga, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, mucho más estando reconciliados, ¿seremos qué? Seremos salvos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? Gloria a Dios. Sentirse perdonado, reconciliado, justificado por Dios. Usted se siente así. Yo le voy a decir una cosa, yo vivo eso todos los días. Qué alegría. Estoy listo. Y se lo digo sin orgullo en el corazón para partir con el Señor. Se lo digo no como esos cristianos. Yo que por ahí recuerdo una historia de un predicador que se para en un púlpito y dice, ¿quién se quiere ir con el Señor? Y todo el mundo lleno de un vino especial. ¡Yo! Y el pastor saca una pluma del bolsillo y la tira. Y dice, sobre quien caiga esa pluma es el primero que se va a morir.
Y empieza todo el mundo. ¿Usted está listo para partir con el Señor? Porque lo leímos en hebreo, librando a aquellos que le tienen temor a la muerte. ¿Lucha usted por vivir? No, más bien luche por morir. Luche por morir a su egoísmo. Luche por morir a la entrada de sus tentaciones. Luche por morir a usted mismo para que Cristo viva en usted y a través de usted. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos lleva a algo maravilloso. Romanos capítulo 5, del 1 al 6. ¿Lo tenemos, porfa? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos como firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? Sabiendo que la tribulación, siga conmigo, y la paciencia, y la prueba, siga conmigo, y la esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Claro que tenemos esperanza. Es que si soy débil, es que tengo al fuerte de fuertes. Es que si no puedo, es que Él sí puede. Es que las promesas están en Cristo Jesús para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Y termino con un bestseller. Es el bestseller que más amo de la Biblia. A mí me encanta. Y yo quiero que usted lo lea con pasión en su corazón. Porque quiero recordarle un rudimento de la fe, que a lo mejor usted ha venido olvidando. San Juan, capítulo 3, versículo 16 hasta el 22. Y léalo con entendimiento. Yo casi todos los días leo esta porción, porque a mí me pone los pies sobre la tierra. Porque a mí me manda a la calle a temerle al Señor. A temerle al Señor. Déjeme decirle esto antes de leer esto. Ayer en la noche, después de visitar a nuestra hermana Maggie, y hablando con ellos allí, con varias personas que habían allí, ella me decía, la mayor lección que saco de esto es haber tenido paciencia. Y yo soy malo para quedarme callado. Malo. Le dije yo, no, esa no es la mayor lección. ¿Sabe cuál es la mayor lección? Yo fui al hospital y íbamos casi todos los días. Y ahora que fuimos al lugar donde ya los ponen para morirse en las personas, los cuartos tienen personas allí que ya se están despidiendo de este mundo. ¿Cuántas oportunidades tuvieron para conocer a Dios? Muchas. ¿Cuánta misericordia de Dios recibieron? Mucha. ¿Sabe cuál es la lección más grande? Y yo se los decía ya a ellos. Es esta. Y es que cuando yo veo una persona que está a punto de partir, yo tengo que preguntarme si yo ya arreglé cuentas con Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿Sabe qué me dice una persona enferma allí? Estás a cuentas con Dios. Te vas en paz con Dios. Has sido perdonado por Dios. Has sido lavado por la sangre del Cordero. Y mire lo que dice San Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante. 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice, aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos. Déjamelo en el 21. El 21. ¿Se acuerdan del título de la prédica? Ya no más como Adán, sino como ¿quién? Como Cristo. ¿Cómo somos como Cristo? Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. ¿Vienes a la luz? ¿Vives en la luz? ¿Hablas de parte de la luz? No, pastor, yo no tengo nada que ocultar. ¿Sí? Y si te invitara a que lo malo que haces, lo hagas en medio nuestro, ¿lo harías? No, porque si tienes cosas que ocultar. Mas el que practica la verdad, el que practica la verdad es como Jesús. Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cartas abiertas, libros abiertos, nada que esconder, nada que el acusador nos pueda señalar, totalmente del Señor. Ya no más como Adán, desobedeciendo, más como Cristo sí, siendo una nueva criatura. Gloria a Dios. Colóquese de pie, mi hermano querido.